Vamos a aprender también, como siempre, con los temas que tratamos aquí en Ají. Recuerda que puedes hacer contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, 366-0809, 366-0819 y también a través de nuestras redes sociales, @elají de tu vida. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar con un criminólogo y vamos a hablar sobre las demandas al Estado, y para eso nos acompaña el abogado Jonathan Riggs. Casualmente le estaba comentando, recientemente me llamó muchísimo la atención una noticia. Un caso que ocurrió hace un par de años atrás que involucraba a la Policía Nacional con una familia hindú, en donde lamentablemente fallecieron 2 menores de edad de esta familia. Hace poco vi en las noticias que el Estado falló a favor de la familia por $400,000. $400,000, pero la familia había interpuesto una demanda, creo, de 5 millones, porque aparentemente se corrobora que la policía tuvo culpa dentro, con un mal proceso, un mal procedimiento dentro de este caso que lamentamos todos. Sí, correcto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Como bien lo señala usted, en un fallo pues inédito, la Corte Suprema en este caso encontró fundamentos jurídicos que pues lamentablemente acreditan pues una situación antijurídica en cuanto al incumplimiento de los protocolos que deben de seguir los funcionarios que trabajan pues dentro de la Policía Nacional. Me llama mucho la atención porque hemos visto muchas denuncias hacia el Estado, o vemos personas que van a los medios de comunicación y presentan tal o cual denuncia, sí, pero nunca vemos el final, nunca vemos como en qué terminan esos casos. Claro. Me llamó la atención porque es la primera vez, siento yo, desde mi experiencia, que veo que se falla y a favor, en este caso, de los afectados. Bueno, lo que debe llamarnos a la reflexión es que pues definitivamente se trata de una situación en que estoy seguro que los policías no salieron con esa intención de transgredir la norma. Sin embargo, pues el exceso o el incumplimiento en el cumplimiento de las funciones y los protocolos de seguridad que deben de seguir, pues los lleva a un desenlace fatal. Y en cuanto a lo que usted señala de las demandas al Estado, definitivamente que hay muchas otras que sean eso efectivas, otras no. Esta, por lo notorio, lo público, lo que significa, que en donde pierden la vida 2 menores de edad, pues resalta el hecho y debe llamarnos a la reflexión como sociedad del manejo que tiene el funcionario público, en este caso el Policía Nacional, y a ellos como institución pues establecer una serie de mecanismos de supervisión que busquen la protección y vida de los ciudadanos. Claro que sí. Aquí pues me llama la atención y me viene a la mente esta expresión que usamos cuando una persona pues no tiene ni voz ni voto y decimos el hijo de la cocinera. Sí. Si se hubiese dado o se da, pues porque se da mucho, abusos hacia ciertos ciudadanos, el hijo de la cocinera o una persona pues que viene del pueblo, generalmente pues no se hace nada. Recuerdo hace un tiempo, y cuando tampoco están pues al ojo público, como sucedió con esta situación que impactó definitivamente a nuestro país, pues no pasa nada. Recuerdo una situación que se dio en una cárcel de menores, no sé si usted recuerda, sí, que lamentablemente hubo un incendio y fallecen jóvenes. Se dio, considero yo, y consideran mucho, pues de la información que se publicó, que hubo abuso de poder. Y me pregunto yo, cuando se dan este tipo de situaciones, pues, y es una persona que de repente no tiene los recursos, no tiene la información necesaria, ¿qué cosas puede hacer? Bueno, en ese sentido, las personas pueden recurrir al auxilio de un abogado que les pueda orientar en este sentido, saber cuáles son los derechos que le asisten en una situación en donde sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución sean vulnerados. En este caso, la vida como máximo bien tutelado por el Estado debe ser objeto pues de atención, y las personas pueden recurrir al auxilio de un abogado. En el caso que usted señala de los menores de edad, pues es conocido de que hay funcionarios en este momento que están privados de libertad por el desarrollo de la investigación, que determinó que hubo exceso de fuerza, hubo una violación a los protocolos del reglamento orgánico de la institución, y que definitivamente pues terminó también con la muerte de estos menores que aún
cuando estaban cumpliendo una pena privativa de libertad o estaban siendo procesados en un centro de resocialización, fueron violados sus derechos y terminó con su muerte. Ok, si vemos, por ejemplo, hay dos tipos de demanda en casos como estos, la demanda civil y la demanda penal. Claro, en el tema de las demandas civiles debemos de recordar de que como él es el Estado, se comete, en el caso de los menores hindú que fallecieron en San Carlos, se interpone una demanda contencioso administrativa en función a que son funcionarios estatales, lo que en el cumplimiento de sus funciones violan un reglamento orgánico que es estatal. Entonces, como el bien tutelado fue violentado por funcionarios públicos, el Estado es solidariamente responsable de las actuaciones que ejerció. Claro, por ejemplo, en el caso del dietilenglicol, sí. ¿Cómo se ha manejado esto? O sea, ¿es más o menos el mismo procedimiento? Bueno, sí, definitivamente es el mismo procedimiento. Lo único que debemos de tener presente de que los magistrados, en este caso de la Corte Suprema, son los que estiman o no si las pruebas son conducentes y propias para determinar la responsabilidad que se le indilga al Estado. Lamentablemente en ese caso entiendo pues de que las personas no han podido ser beneficiadas con un fallo. Y fueron afectadas hace mucho tiempo. Exactamente. Sí, me llama la atención porque cuando usted dice que cuando hablamos de cualquier caso, cualquier acusación, pues la prueba es que hay seres humanos cuyas vidas fueron afectadas de gran manera. Tenemos un montón de panameños que han perdido a sus seres queridos. Tenemos familias que han perdido a un padre, que han perdido una madre. Y todavía el gobierno necesita más pruebas. Con secuelas de por vida. De por vida, y que además ese caso nos puso en la tormenta, en el ojo de la tormenta a nivel internacional, porque eso salió en todos los medios, al igual que los que murieron en el bus. Así es. Al frente no se le reconoce, correcto. Y todavía yo siento que a veces que estos procesos se demoran demasiado cuando tienen las pruebas ahí enfrente. Sí, es de cuestionar, producto de que definitivamente se ha afectado el bienestar colectivo, porque hay un sinnúmero de personas que se encuentran hoy en día con secuelas, personas que hoy pues lamentablemente no acompañan a sus familiares, producto pues de que fallecieron. Y es un ejemplo, por ejemplo, de que se interpuso una demanda al Estado, hubo un fallo, entiendo, que es inapelable, lamentablemente, pero están en las instancias internacionales. En la Corte Internacional de los Derechos Humanos, si no me equivoco. Y en Estados Unidos está el proceso abierto. Inapelable, ¿qué significa cuando un fallo es inapelable? Es que el fallo no admite recurso de objeción o recurso de reconsideración o ninguna posición contraria a lo que los magistrados estimaron. Pero David y Goliat, lamentablemente es así. Entonces, se supone que es el máximo tribunal que tiene la última respuesta al conflicto jurídico que pudiera surgir entre las partes. Entonces, se estima pues que la decisión es final y decisiva. Yo estaba escuchando la conversación desde el inicio y quiero acotar un poquito lo que dice Marcela, que a veces la gente cuando es el hijo de la cocinera, pues no sienten como de que, ay, si ¿para qué me voy a meter en eso si al final de repente ni me lo van a reconocer? Cuando una persona siente que el Estado violenta sus derechos o que de repente no se respeta o tiene un incidente de este tipo, como el caso que al principio Erika acotaba, pues ¿cuál sería realmente el consejo más puntual para no existir y establecer un proceso legal para llegar a una conclusión que de repente pueda ser beneficiosa y el Estado remunere de alguna manera el abuso que se ha hecho? Claro, hay que tener presente en primer lugar que no cualquier hecho es lo que puede admitir una demanda contra el Estado. Dependiendo de la situación, la mejor recomendación es que la persona busque una asesoría de un abogado que le pueda orientar. En este caso, nosotros representamos a la Asociación de Criminología y Victimología. Pudieran acudir a nosotros y nosotros evaluar en su condición de víctima cuál sería el proceso a seguir o el procedimiento a seguir, de forma tal de que la persona sepa que tiene obviamente que mostrar las pruebas o evidencia de lo que está manifestando a lo que fue víctima, y en ese sentido después proceder con los mecanismos que establece la ley, ¿no? Me pregunto, cuando ya una víctima o unos demandantes tienen que recurrir a
afuera, tienen que irse internacionalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre otros. ¿Usted conoce de algún fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aquí, hablando de Panamá, que haya fallado a favor del en este caso, demandantes en contra del Estado panameño? Específicamente con casos tan notorios como este, no, porque toma mucho tiempo eso. El tema no es el tiempo, sino que uno tiene que llevar los elementos de pruebas convincentes. Okay. Claro. Por ejemplo, en el caso del dietilenglicol entiendo de que hay una antedemanda interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, producto de que en Panamá se tomó una decisión que fue contraria a las peticiones que ellos hacían y que obviamente se encuentran vulnerados sus derechos y con secuelas en vivo, que personas que pues, hoy padecen de ciertas enfermedades que si no hubiesen estado mal recetadas o el gobierno hubiese seguido unos protocolos de seguridad para la entrega de estas medicinas, no se hubiesen visto afectados. Seguro. Entonces, como recomendación a la pregunta que me hacía el señor, lo que la persona debe entender en un momento dado es que en todo momento el derecho le asiste a buscar una asesoría, ya sea a través de los consultorios jurídicos de las universidades también, que facilitan información gratis, sin mayor costo. Compromiso. Y en efecto contrario, algún abogado que tenga bien considerar la situación que la persona tiene y se pueda ver las posibilidades de interponer una demanda. ¿A usted como criminólogo le sorprendió el fallo en este caso puntual de los menores hindúes? Más que sorpresa, pienso de que se hace justicia porque mueren 2 personas injustamente asumiendo de que su vida está al cuidado de quienes lamentablemente por un mal procedimiento atentaron contra ella. Dos menores de edad que iban con su familia y eso pues está descrito dentro del proceso, que eran una familia que iban a un paseo hacia Coclé. Entiendo de que había una operación antidrogas en desarrollo. Los policías, lamentablemente le digo, porque estoy seguro que no salieron con la intención de matar. No creo que ese sea su propósito. Sin embargo, su perfeccionamiento profesional, su entrenamiento los obliga a seguir protocolos que no siguieron. Y pues resultan pues con el desenlace de la muerte de estos menores. Cuando se establece una demanda por un monto, porque era por 5 millones, porque lo leí en la noticia, ¿cómo determina el Estado qué monto es el adecuado? O sea, ¿cómo se llega a esa negociación? Realmente es, se puede decir que es relativo en función al estudio y lo que determinen pues quienes están dentro de el estudio de la demanda. La vida no se las van a regresar a los menores. Habría que ponderar cuáles son los daños y perjuicios que son incalculables porque el daño, o sea, la reparación física en primer lugar, ese papá no se va a dar. Ni 5 millones, ni 10, ni 15, ni 15. Pero hay que destacar, que al menos se senta un precedente en donde se indemniza a una familia producto de un mal procedimiento policial y que a diario lamentablemente podemos ser víctimas porque lamentablemente yo les puedo decir que los instructores estoy seguro que le dan el mejor entrenamiento, pero cada hombre y mujer es responsable de su actitud. Y el Estado no puede desconocer o no debe desconocer la responsabilidad que le asiste de ser solidariamente responsable ante un hecho como Así es, porque así como nosotros los ciudadanos tenemos que ser solidarios y responsables con el hecho de ser ciudadanos de este país, también este país tiene que ser solidario con nosotros. Hace poco veía un incidente que ocurrió en Juan Díaz, en un desfile, el señor narraba que estaba con su familia y de repente se formó la corredera, se le quedaba la sillita del desfile de su hijo y regresó a buscarla y los guardias lo atacaron, le han dejado consecuencias y yo decía, ¿cómo tú sales a ver un desfile en familia y terminas vulnerado, terminas maltratado por quien se supone te debe cuidar cuando ni siquiera, no preguntas y golpeas al primero? O sea, eso me parece, eso no puede pasar a cualquiera. Policías de reacción, ¿qué pasa con esto? ¿Cuánto tiempo? Porque mientras el proceso, la determinación de los magistrados, no sé, de la corte, el señor tiene consecuencias ya, hoy por hoy. Entonces, si no tienes el dinero, ¿cómo te cambia la vida eso? Así es, y así mismo también como hablaba el licenciado también de la buena voluntad, del buen entrenamiento de los profesionales de la policía, pues también yo tengo que apuntar un poco
a la buena voluntad también de las personas mismas cuando van a eventos públicos y en verdad vas a ver vas a hacer patria, vas a ver un desfile y tal, y al final del camino resulta que el que verás me he entrado es por una unidad de la policía en vez de ¿sabes? Sí, por eso señalaba. Un poco ahí es como un poco ahí también apostar como sociedad, nosotros mismos apostar como sociedad, porque yo siento que los señores de la policía, no quiero generalizar, pero siempre, por ejemplo, a ti te van a pedir la licencia en un retén y el tipo te viene con 3 piedras en la mano. Te tratan muy mal, oiga, pero es un momentito, buenos días, buenas noches. Es de parte y parte. Yo hice algo malo, porque aquí se presume la inocencia, no la culpabilidad. Entonces, ¿por qué me tienes que atacar si me estás pidiendo mi licencia? Que muchas veces se piensa, y eso por entrevistas que hemos tenido con algunas personas, incluso con propios funcionarios policiales, en donde que eso demuestra la autoridad. Y hay un dicho que es claro, que lo cortés no quita lo valiente. Exactamente. Usted puede llegar a ejercer su autoridad con cortesía, de forma tal de que el ciudadano no tenga cómo reclamar. Y al ciudadano también decirle de que los policías están prestos a servir, que se les preste la colaboración. ¿Seguro? Si hay un retén, tenemos que prender la luz internamente, facilitar la información y no pasar por alto y que hagan, porque lamentablemente, como le digo, en nuestro país, con tantas situaciones en un momento dado de inseguridad, puede estarse desarrollando un hurto, un robo, una situación en donde amerite un procedimiento policial. Las personas deben facilitar también. Pero la policía también tiene que hacerlo correctamente. Tiene que hacerlo. Muchas veces se ha hablado y hemos entrevistado aquí cómo es la manera de yo como ciudadano cuidarme para saber si lo que está allá adelante es un retén verdadero o es un retén hecho por unos ladrones, que ha ocurrido también, porque yo no voy a parar mi carro si yo estoy a altas horas de la noche y yo veo a 2 hombres que no están uniformados con armas. Yo no voy a... ¿Tú pararías? Yo no voy a parar. Entonces, tienen que hacer las cosas bien. Así es, hacer las cosas bien y obviamente también a veces los mirones pecan de víctimas producto de ese morbo que genera en un momento dado. Entonces es de parte y parte. Así es. Importante señalarles que pues con este fallo se crean las bases para que los procedimientos policiales sean objeto de revisión, se les dé una enseñanza un poco más específica y clara, en donde el uso limitado de la fuerza tiene que reír y en última instancia usar su arma, porque no es posible que salgamos a la calle y producto de la negligencia o irresponsabilidad de un funcionario fallezca una persona que no va a ser reparada. O sea, esos $400.000 no le van a devolver la vida a los menores y hay una familia afectada por el resto de sus vidas. Totalmente. Eso afectó a todo Panamá en realidad, porque a partir de ese momento muchos de nosotros le tememos a la Policía Nacional, así que esperemos que esto no se dé. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a la orden, un interesante gusto. tema. Interesante.